El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu esposa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, la Iglesia se alegra en el cielo y en la tierra, porque celebramos el testimonio y el misterio de la fe cristiana, que asume la voluntad divina incluso al precio de su propia debilidad. José, varón casto, hombre justo, es modelo del cristiano. En ninguna parte del Evangelio José habla. Hemos hablado mucho del silencio de María, y es mucho lo que hemos dicho acerca del silencio de la madre del Hijo de Dios. Pero José en el Evangelio no pronuncia una sola palabra. El silencio de José es aún más profundo. María logra decir ciertas palabras. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La anunciación a la Santísima Virgen María. Y la respuesta de la misma: hágase en mí según tu palabra, el fiat, que se haga la voluntad de Dios antes que la mía propia. Y cuando María visita a su pariente Isabel, ante el saludo, María proclama la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y todo el cántico del Magnificat. Y en las bodas de Caná, cuando en medio de la alegría hay ausencia de la misma, se acabó el vino, María indica quién es la solución de la ausencia de alegría en la vida del hombre: Jesús. Hagan lo que Él les diga. Esas palabras de María hacen que su silencio también se pronuncie. Pero en el caso de José, varón recto y hombre justo, padre putativo de Jesús, no hay palabra. Los evangelios que hablan de la infancia de Jesús, Lucas y Mateo, no pronuncian una sola palabra de José, pero sí pronuncian lo que Dios en José es capaz de hacer. Y por eso José, un hombre bueno, el hombre del cumplimiento de la voluntad y del designio divino de salvación, es la esperanza de todo un pueblo y de la Iglesia, pues José es llamado
como Padre. José en su corazón vive la frustración propia de nuestra condición humana, que en medio de la debilidad quiere desistir y renunciar, porque las cosas son adversas, contrarias, porque llega el momento de la debilidad, de la fragilidad, porque la miseria nos vence y el pecado, porque el orgullo, la arrogancia y la vanidad tal vez han sido superiores, porque tal vez lo hemos intentado y hemos luchado y no lo hemos logrado de acuerdo a nuestra expectativa, porque tal vez le hemos pedido a Dios y el Señor no nos ha concedido aquello que nosotros necesitamos. Y es ahí cuando es fácil renunciar y desistir. No lo vuelvo a intentar, dejo de creer y confiar en Dios, desisto y renuncio frente a una voluntad inquebrantable, que es la voluntad divina. Yo soy quebrantable y por eso le fallo a Dios. José decidió en su corazón fallarle a Dios. Y es cuando José se duerme preparando su escape, su huida, su incapacidad de asumir la voluntad de Dios. José desconocía el misterio de la salvación, como nosotros tal vez nos quedamos simplemente con las apariencias muy humanas de la realidad, olvidándonos que en nuestra historia se ha encarnado el Hijo de Dios. Y por eso la mirada de José es la mirada del cristiano, de todo discípulo de Jesús, que no se queda simplemente con lo humano, con lo tangible y con lo temporal, y que incluso al precio de su propia fragilidad busca cumplir la voluntad de Dios. Por eso José duerme, y es la bella imagen del San José dormido, con su ropa, con sus cosas, con su historia. Mete en esa talega, en esa bolsa, su equipaje, su vida y su historia. José decide emprender un camino distinto al camino que Dios le ha señalado. Por eso José duerme sobre su ropa. Y en el sueño, y cuando duerme, y cuando silencia su voz, la voz desconocida de José, cuando su voz es silenciada, porque mientras duermes guardas silencio, y en la noche del sueño el silencio se hace común, la voz de Dios habla directo al corazón. Es ahí donde el sueño de José se traduce en la comprensión de una voluntad superior, la voluntad divina. José, hijo de David, eres un hombre que tiene un nombre. Eres un hombre claramente identificado. Eres un hombre descendiente de la promesa. No desestimes y no deseches lo que Dios hace en ti. Tu historia es la historia de Dios en tu vida. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a tu mujer, María. ¿Por qué? Porque la criatura que hay en su vientre no es obra del hombre, sino obra de Dios. La criatura que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. La misma anunciación que ha recibido María es la misma anunciación que ha recibido José. El Hijo de las entrañas es mi obra, le dice Dios a José.
dará a luz un hijo varón, y serás tú y nadie más. Por lo tanto, su vida está en tus manos, porque al darle tú el nombre, te haces tú su padre en la tierra. Por eso José, en esta hermosa imagen, no suelta de su mano al niño amado, Jesús. La promesa hecha en el lirio de José, en el lirio de San José, se ha hecho evidente en la encarnación del Hijo de Dios. Y por eso esta imagen hermosa lleva con orgullo como padre a un niño, que no es cualquier niño, que es el Hijo de Dios. Tú le pondrás el nombre, porque tú serás quien le enseñe a ser hombre. En medio de los hombres aprenderá como verdadero hombre a valorar la dignidad humana. Jesús, el Hijo de José. Y el nombre tendrá que llevar una vocación, la salvación. Dios salva. Es la promesa de Dios cumplida. Por eso José prefiere cumplir la voluntad divina, aunque eso signifique sufrir humanamente. Él será salvación para el pueblo de todos sus pecados. Y es cuando José pasa del sueño al estado de vigilia, pasa de la noche al día. En el día José había pensado huir. En la noche Dios habla a su corazón. Y es cuando San José despertó. El despertar de José es una nueva oportunidad. Por eso, en medio de tu fragilidad, debilidad, miseria, pecado, enfermedad, tristeza, fracaso, frustración o dolor, no puedes permitir que en la noche de esa oscuridad te confunda el silencio de tu propia voz. Has de descubrir, como José, también la voz de Dios. Y es ese silencio contemplativo el que hace que José se despierte movido por otro anhelo muy distinto al suyo, el de Dios. José se despierta después de haber tomado una resolución, y esa palabra ha de recordarnos que la decisión resuelta ya no tiene vuelta atrás. La resolución es una declaración que no tiene reversa. Cuando se emite una resolución, ya no hay nada que hacer. Tendremos que emitir otra resolución que tiene la misma fuerza de ley para eliminar la que le precede. José, al despertar, descubre que su fragilidad es nada, es poco ante la voluntad de Dios. Y por eso José, al despertar, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Padre, ¿y qué mandó el ángel del Señor? Que hiciera José, que asumiera al Hijo de Dios como su propio hijo. Por eso toda imagen de San José será un reconocimiento de la grandeza de Dios que José lleva con orgullo. Y aunque el Evangelio no pronuncie solo una voz de José, la voz de José está encarnada en la crianza de este niño. Por eso Dios nos ha hablado, y esa palabra que ha tomado nuestra carne ha tenido la compañía de un hombre, un varón decidido a cumplir la voluntad de Dios. Por eso el mundo hoy dice: feliz día del hombre.
no cualquier hombre, el hombre José. Es ahí donde José se convierte en patrono de la Iglesia Universal. Y es ahí donde José se convierte en modelo de todo cristiano, discípulo fiel a la voluntad divina, incluso al precio de su propio sufrimiento. Por eso, qué intercesor poderoso tenemos todos ante el Señor. Cuánta gracia y cuánta bendición hemos vivido en San José. Josefitas, todos nosotros, porque San José ha significado siempre en la Iglesia un poderoso intercesor, el que guarda silencio, porque la voz de Dios se debe escuchar y no su voz humana. Muestra hoy con orgullo a quien ha criado digno Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Que la fiesta de San José signifique para todos nosotros renovar nuestra identidad cristiana y por lo tanto vivir como José su voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.